Bienvenidos a la quinta clase del curso Inteligencia Artificial, Desafíos Éticos y Jurídicos. ¿Qué vamos a tratar en la clase de hoy? Bueno, vamos a estar viendo la relación entre la inteligencia artificial y el derecho del trabajo. Nos vamos a preguntar si el desarrollo de la inteligencia artificial, concretamente el desarrollo de la robótica, implica el fin del trabajo, como lo concebimos hoy en día. ¿Seremos sustituidos por los robots? ¿Cómo vamos a ver? Este tema siempre tiene su lado positivo y su lado negativo, las visiones optimistas y las visiones pesimistas. Y luego vamos a entrar a un segundo tema, que son los desafíos que plantea la inteligencia artificial en materia de propiedad intelectual. Vamos a ver que hoy por hoy los sistemas son capaces de realizar un montón de actividades atribuidas originalmente al ser humano. Vamos a ver qué planteos y cuáles son las distintas posturas a nivel jurídico que han adoptado los distintos países. Volvemos a Harari. Saben que a mí me gusta mucho Harari. Harari afirma que cuando te hagas mayor, pues que no tengas empleo. Y ya habíamos hablado del tema vinculado a la irrelevancia. Vamos a volver sobre el tema de la irrelevancia porque obviamente es un tema altamente preocupante. Ya no que las personas no tengan trabajo, sino que en realidad no sean necesarias para nada. Y es muy duro llegar a pensar que esto efectivamente puede suceder. ¿Cómo será el trabajo en el 2050? Bueno, creo que todos desde todos los ámbitos, que esto no apunta solo al trabajo manual, sino que nosotros también como profesionales de las distintas áreas, porque el curso lo están haciendo profesionales de distintas áreas, nos tenemos que plantear ¿cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial? Porque más tarde o más temprano la tenemos que incorporar. ¿Cómo esto va a ser una herramienta de utilidad a nuestro trabajo que en realidad potencialice nuestro trabajo, potencialice nuestra labor en lugar de disminuirla? Los temores del desempleo masivo no son temores actuales. Esta revolución, por llamarlo, que se está dando ahora, ¿no? La industria 4.0, bueno, es la 4.0. Eso significa que ya hemos pasado por otras circunstancias similares, donde, bueno, sí, gran parte de la población dejó de poder realizar el trabajo que habitualmente realizaba y tuvo que cambiar, tuvo que reciclarse en cuanto al trabajo a realizar. Ustedes vieron que todos los planes a nivel de la Unión Europea, lo que estuvimos viendo sobre América Latina, siempre van a insistir en la capacitación de las personas para poderlas incluir en este nuevo mercado laboral. Y acá importan las capacidades físicas y también las capacidades cognitivas. Eso es fundamental. La especialización en la era del conocimiento, sin lugar a dudas, va a ser un tema fundamental. La inteligencia artificial tiene dos capacidades que los humanos no tenemos. Una es la conectividad. La conectividad hace que, bueno, que esa comunidad que forman todas los sistemas, las computadoras, los teléfonos inteligentes, nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos comunidades académicas en el área que nos desenvolvemos limitadas, ¿verdad? Por nuestra característica de ser humano, también por el aspecto material. La pandemia fue una forma de mostrarnos que, bueno, teníamos que incursionar en las tecnologías porque ya no nos podemos reunir presencialmente y cómo vamos a mantener el contacto. Y esa conectividad tiene otra característica en materia de sistemas, que es la capacidad de actualización. Pero la capacidad de
actualización instantánea, al momento. Un sistema se actualiza y podemos tener la réplica en los distintos sistemas. Blockchain, por ejemplo, es una de las características fundamentales. Que si, bueno, en la medida que una información nueva ingresa a un nodo, todos los nodos en cuestiones de segundos van a estar actualizados con esa información. Y eso a nuestras comunidades humanas no lo tenemos. Sí podemos transmitir, sí podemos compartir conocimiento, pero bueno, o no todo el conocimiento o con una distancia temporal importante. Harari también plantea que dado que las personas viven más tiempo y tienen menos hijos, y dice que el cuidado de los ancianos será uno de los sectores que crezca más deprisa. Bueno, esto es como decir, bueno, no solamente nos vamos a reciclar intelectualmente, sino que, así como siempre les digo a mis alumnos de grado, el aguatero de la época colonial ya no existe, o no existe el que daba la hora por las calles. Hay un montón de profesiones que ya no existen. Bueno, tenemos que pensar en qué cosas van a ser necesarias en esta nueva etapa. Vamos a ver también que para el cuidado de los ancianos ya se planteaba el tema en el Congreso de Protección de Datos en la Conferencia Internacional del año 2008 de las ventajas que tenían los robots en el cuidado de ancianos y en el cuidado de enfermos frente a una persona, ¿no? Por la fuerza que tienen, por la capacidad de maniobra, bueno, por la exactitud en que no se van a olvidar de una medicación, no se les va a pasar la hora, o sea, un montón de aspectos que también los robots nos llevan ventajas. Entonces, nos vamos a plantear que van a existir nuevos empleos a partir del uso y del mantenimiento de la IA. Y esta es la óptica positiva, es decir, bueno, sí, hay cosas que ya no van a existir, pero van a existir otra serie de trabajos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar mucha gente en tecnología, mucha gente en materia de seguridad. Por ejemplo, seguridad es un área que está creciendo en forma exponencial, porque bueno, en la medida que estamos conectados, otra vez, volviendo a la pandemia mostró la importancia de la seguridad, de que no nos conectemos en forma desprevenida o insegura. Sino que frente a este nuevo mundo, frente al ciberespacio, nosotros tenemos que tomar medidas de seguridad para que antes no estábamos acostumbrados a tomar. Y que se requerirán altos niveles de pericia. Bueno, acá estamos frente a todo el tema de la sociedad del conocimiento, donde el expertise, como ya habíamos dicho antes, y donde la especialización es fundamental. Como siempre les recomiendo cosas, hoy les voy a recomendar varias cosas. ¿Será el fin del trabajo? El fin del trabajo es un libro que escribió Jeremy Rifkin en 1995. Rifkin realmente tiene obras muy, muy interesantes. Es el autor de La Era del Acceso. Acá Rifkin lo que plantea es el declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de lo que él llama una era postmercado. Analiza la influencia de la tecnología en los procesos de producción y cómo esto cambia el mercado de trabajo. Así que se los recomiendo y también les recomiendo el auge de los robots. Esta es una postura interesante. Habla del tecnofeudalismo, refiere a la posibilidad de que surja una especie de nueva sociedad feudal, de que implique como una especie de retroceso a nivel social, ¿no? Lo que dice este autor es que el avance tecnológico aumenta la desigualdad. También lo dice Harari, ¿verdad? Y que la inteligencia artificial va a volver obsoletos muchos empleos
Miren qué interesante esta frase. Dice, en un proceso perverso de creación destructiva, las industrias que abastecen el mercado masivo y actualmente impulsan nuestra economía serían sustituidas por nuevas industrias que producirían bienes y servicios de alto valor destinadas exclusivamente a los muy ricos. La gran mayoría de la humanidad sería efectivamente privada de sus derechos. La movilidad económica sería inexistente. La plutocracia viviría aislada en comunidades amuralladas o en ciudades selectas, acaso resguardadas por robots y aviones militares no tripulados. En otras palabras, veríamos el retorno o algo similar al sistema feudal que predominó en la Edad Media. Es una visión pesimista, ¿verdad?, del futuro. Yo soy más optimista. Yo creo que la tecnología nos ha venido dando herramientas que han mejorado la calidad de vida del ser humano y creo que eso va a seguir siendo así. Pero de todas formas, esta visión creo que sirve para tomar conciencia de lo que no queremos. No queremos llegar a esto, así como no queremos llegar al 1984 de Orwell. Así que es otra lectura interesante. Hay muchos aspectos positivos de esta convivencia entre el trabajador y el robot que ya se da en la realidad, en los distintos sistemas que podemos estar utilizando. Pero también el robot puede hacer tareas que puedan ser perjudiciales, que puedan ser muy riesgosas para el ser humano o para la vida humana. Trabajar en zonas contaminadas, el desmantelamiento de bombas es muy importante. Se habla de la desinfección de hospitales, incluso se ponen ejemplos en casos del COVID, como en muy poco tiempo tienen la capacidad a través de determinados sensores de realizar la desinfección y ir evaluando de que realmente las áreas queden realmente desinfectadas. La participación de los robots en las catástrofes naturales también es otra posibilidad. O sea, como ven, en todos estos casos, bueno, sin lugar a dudas, es mucho más importante o dejamos de asumir riesgos los seres humanos frente a la tecnología. Como les decía, la industria 4.0 ya está funcionando y ya está automatizando una serie de puestos de trabajo. En este momento los que son más repetitivos, donde muchas veces no a través de un robot, pero sí a través de un sistema. Bueno, este es un tema. En la medida que la robótica vaya sustituyendo puestos de trabajo, nos planteamos el tema no solamente del trabajo en sí, sino toda la problemática de la seguridad social. Y acá se han escuchado voces también, ¿verdad?, en ambos sentidos. McKinsey Global dice que en 12 años el 20% de los trabajadores serán reemplazados. Y una investigación de la Universidad de Oxford dice que entre 10 y 20 años el 47% de los trabajadores van a ser reemplazados. Quienes entienden que los robots deben grabar su actividad, dice, obviamente no tienen que pagar los robots no van a pagar, sino que los que van a pagar son sus dueños, por todo lo que se derive del uso de la robótica. También pueden pagar sus fabricantes o los programadores por los defectos que les sean atribuibles. Hoy vamos a hablar algo de la responsabilidad y de la regulación en materia de robótica. Y luego vamos a ver en la clase siguiente, vamos a entrar bien en el tema responsabilidad civil. Los que dicen que no se debería grabar fiscalmente, porque dice que en realidad estos son invenciones y hay en estas invenciones hay grandes inversiones para llegar a tener o los prototipos o un determinado sistema en el mercado, y que por lo tanto parece que el mejor camino para la productividad
es no gravar a estas empresas que buscan este tipo de mejoras. Las dos posturas. Estas dos posturas también están planteadas en otros temas, como en el tema de derechos de autor, si todo debe ser libre, en base a la frase de que somos enanos en hombros de gigantes, o sea, toda nuestra cultura está construida en base a todos nuestros antepasados y a lo que ellos han construido. Bueno, y quienes dicen todo debe ser libre, bueno, se basan justamente en que todo producto protegido por la propiedad intelectual en realidad debería permitir utilizarse en forma libre. Son distintas posiciones y que las tenemos que tener en cuenta. Hay una realidad en la medida que disminuya la cantidad de trabajadores, si nos vamos a enfrentar a un problema frente a la seguridad social. Que la robótica es una empresa como cualquier otra y por tanto sí creo que debería tributar, no sé si puntualmente en seguridad social, pero sí otro tipo de tributos, con lo cual acá hay un gran vacío legal en este tema y creo que lo que tenemos es que revisar los distintos sistemas que tenemos y ver en qué cosas realmente aplica aquel principio que habíamos hablado al inicio de la equivalencia funcional. Bueno, qué cosas realmente puedo aplicar a toda esta nueva situación o qué aspectos voy a necesitar una nueva regulación. Con respecto a la robótica, un caso interesante es el de Alice y Bob. Facebook desarrolló chatbot de regateo para trabajar en compraventa de cosas. Y acá se le asignó a Alice y a Bob el rol de comprador y vendedor. ¿Qué sucedió? Alice y Bob desarrollaron un lenguaje propio que no era comprensible para el humano. Y esto llevó a que se apagaran estos chatbots porque, bueno, realmente se perdió la posibilidad de hacer un seguimiento a este sistema de aprendizaje. Así como se apaga Alice y Bob, también surgen voces, la vimos en la primera clase, de importantes referentes tecnológicos diciendo mucho cuidado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es una pregunta interesante que no lo trabajamos en las clases de privacidad porque quería tratarla dentro del tema robótica, y es si los robots tendrían derecho a la privacidad. Bueno, acá es en cierta forma un gran cambio en cuanto a el concepto de privacidad. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en que los robots van a tener una información nuestra muy importante, sobre todo los que se desarrollen en el ámbito doméstico, como decíamos, en el cuidado de personas con problemas de salud, en las personas mayores, ¿verdad? Van a tener mucha información acerca de su estado de salud, que son datos sensibles. Y acá surge el tema vinculado a lo que es el secreto industrial. Si así como Coca-Cola nunca va a dar su fórmula por temas de transparencia, tampoco Google va a brindar o va a transparentar su algoritmo de búsqueda, porque obviamente es el secreto de su negocio. Por otro lado, la ley 18331 y siguiendo toda la línea europea, el derecho a la privacidad es un derecho humano. Así lo define el artículo 1 de la ley 18331. Pero nosotros innovamos en lo que es la privacidad de las personas jurídicas, que dice que también se va a proteger la privacidad de las personas jurídicas en cuanto les sea aplicable. Esto fue un tema
revolucionario, por decirlo de alguna forma, a quienes entendían que la privacidad de las personas jurídicas ya estaba protegida por los secretos industriales, por las marcas, por las patentes, y que en realidad, por el secreto comercial, y que en realidad no era necesario proteger esa información. De hecho, Europa no la protege. Hubieron países latinoamericanos que siguieron la línea uruguaya y protegieron a las personas jurídicas en este sentido. Y dice en cuanto les sea aplicable. O sea, si nos planteamos que es un derecho humano, no correspondería aplicarle a las personas jurídicas. Ahora, esta apertura que hace nuestra ley podría llegar a dar cabida a una protección que no sea solamente la del ser humano, pensando la privacidad desde otro punto de vista. Obviamente no va a proteger los mismos datos o no va a proteger la misma esfera de intimidad que es propia del ser humano. Y acá una de las cosas que se estudia mucho en materia de robótica es que con la robótica pasamos de la Internet de las cosas, de la IoT, a una Internet of Everything, de todo. ¿Por qué? Porque en realidad un robot se convierte en un panóptico que observa todo y que guarda todo. Y imagínense un robot caminando por la calle que puede ver un accidente y va a quedar grabado en su memoria. Un robot en el domicilio que escucha determinadas conversaciones de otros empleados domésticos o de determinada parte integrantes de la familia, o que por la ventana puede escuchar una conversación del vecino. Hay algún autor que dice, ve al vecino con un amante. ¿Le va a decir el robot a la vecina? Nosotros, cada uno podrá tener nuestra posición y tomar nuestra decisión. ¿En base a qué decide un robot si eso debe comunicarlo o no debe comunicarlo? Y para ir a otra situación más límite, el robot va por la calle y ve un delito, ve a alguien robando, tiene la información, es más, tiene la prueba porque tiene la grabación, lo denuncia. ¿Hasta qué punto un juez puede pedir información de la información que tiene almacenada el robot dentro de ese ámbito íntimo de las personas, dentro de ese ámbito doméstico? Hay cosas que no hay lugar a dudas, ¿verdad? Siempre tenemos los blancos y los negros. El problema que siempre se nos van a plantear son los grises. Otra de las cosas que se cuestiona es, ¿podríamos podríamos programar para que el robot frente a determinadas situaciones se apague? Y esto no es irrelevante en la medida que pensamos, bueno, capaz que pasa mucho tiempo para que un robot circule en forma autónoma por la calle. Pero ya tenemos a Harmony. Harmony, que es una chica, que después hicieron la versión masculina, es un robot sexual. Y piensen que los datos relativos a la vida sexual son datos sensibles. Datos que va a tener almacenado el robot. Va a tener todo almacenado. Va a tener todo grabado. Entonces, necesitamos establecer límites en cuanto a qué cosas pueden procesar, a qué cosas pueden grabar de lo que sucede alrededor. Sebastián Games entiende que es difícil separar la privacidad de las personas de la privacidad del robot, entendiendo como privacidad del robot toda esa información que el robot tiene y, bueno, qué cosas pueden acceder, a qué tipo de información pueden acceder los terceros y a qué tipo de información no pueden acceder. Entonces, lo que él plantea es que no debemos confundir el secreto del código de programación del robot, o sea, la tecnología con la cual el robot funciona, de la información con la cual va aprendiendo. Entonces, establece, bueno, también tenemos tecnológicamente posibilidades, como es la encriptación, de encriptar la información que ese robot está procesando para que no
sea fácilmente accesible. Acá vamos a ver que también se plantea todo el tema de la ciberseguridad y obviamente la exposición de las personas que utilizan este tipo de tecnología. La Comisión Europea realizó una propuesta al Parlamento Europeo sobre contenidos mínimos de la licencia que debe tener una licencia de inteligencia artificial. Y dice, el derecho a no temer perjuicio físico ni psicológico. El derecho a esperar que el robot ejecute sus tareas propias para las que fue diseñado. La obligación de aceptar las limitaciones de percepción, cognición y acción de un robot inteligente. La inteligencia artificial deberá respetar la fragilidad y emotividad humana. Esto me resultó, no generando confusión en cuanto a la realidad de los sentimientos simulados por la máquina. Bueno, si cuando decimos oye Siri, pensamos que Siri nos ama, bueno. El derecho a la intimidad, el robot debe respetar la vida privada y, por ejemplo, desactivar sus videos monitores en momentos íntimos. Esto es una sugerencia. El no tratar datos de personas sin el consentimiento explícito y previo de las personas. Se insiste en el tema del consentimiento y es muy difícil recabar el consentimiento en estos casos. Si llegado al caso que tenga un robot doméstico y viene una visita a mi casa, ¿le voy a hacer firmar un consentimiento? De que, bueno, la visita va a quedar grabada. O sea, son temas que realmente creo que ameritan un tratamiento. Vamos a ver, hay una serie de recomendaciones de que esto tiene que tratarse en forma multidisciplinaria, de que necesitamos un código ético, como así lo hablábamos para la inteligencia artificial, también aplicaba a la robótica. Que, bueno, continúa diciendo que la obligación de no usar los robots contra la ley ni contra la ética y que en ningún caso modificar robots para ser usados como armas. Ese es un tema también para la clase que viene, cuando veamos responsabilidad civil, vamos a ver el tema de los coches autónomos y las armas autónomas. La Unión Europea tomó una resolución del Parlamento Europeo el 16 de febrero del 2017 que insta al desarrollo de una legislación específica. Y acá hay recomendaciones a las comisiones de normas de derecho civil sobre la regulación de la robótica, porque la comisión considera que a largo plazo se van a crear máquinas inteligentes y autónomas. O sea, que esto lo da por hecho. ¿No? Pasarán 5 años, 10 años o 20. Se tratará de la singularidad o no, pero en realidad es un hecho. Y por lo tanto, estas máquinas que pueden tomar decisiones autónomamente hay que regularlas. Y tenemos que plantearnos el tema hoy, antes de que sea tarde. Acá rige aquello que se habla del derecho prospectivo, de que mientras tanto, hasta ahora el derecho siempre esperaba que se suscitaran los problemas para regularlos, y bueno, y evaluar, bueno, esto causó un problema, entonces lo regulamos. El derecho prospectivo lo que pretende es detectar cuáles son los problemas futuros, obviamente todos vinculados a tecnologías emergentes, y regularlo antes para de alguna forma evitar que esos problemas, por la gravedad que esos problemas pueden llegar a tener, sucedan efectivamente. La resolución también establece la necesidad de clasificar a los robots, y esto es importante porque obviamente los sistemas de inteligencia artificial tienen distintos niveles de inteligencia, y bueno, y de acuerdo al nivel de inteligencia que tengan es lo importante o lo relevante que va a ser la regulación en ese sentido. Por otro lado, se establece la necesidad de crear una agencia
europea sobre robótica y sobre inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que esa fue una discusión que se dio en nuestro país porque, bueno, es necesario un organismo de expertos que puedan ir pensando los distintos temas que se van planteando y que puedan irlo regulando. Y también se establece la posibilidad de crear un registro de robots. Y esto es interesante, o sea, todo robot inteligente va a estar registrado. Así como hoy registramos los autos, bueno, si tengo un robot, voy a tener los datos de quién es el fabricante, va a tener un número de serie de registro y vamos a saber quién es el propietario de ese robot, o sea, quién está haciendo uso de ese robot. Esto me pareció muy interesante, me parecen decisiones muy inteligentes porque creo que realmente a la hora de entrar en todo el tema de responsabilidad civil es una herramienta muy importante. La resolución, también tenemos una resolución del Comité Económico y Social del CESE del 2018, que acá lo que recomienda es un programa europeo inclusivo de inteligencia artificial en el que participen todas las partes interesadas y se propone un análisis multidisciplinario para favorecer la robotización inclusiva e inteligente. O sea, ¿cómo vamos a incluir a los robots en nuestra sociedad? ¿Cuáles van a ser los criterios? Esto también me parece un tema importante que ya hoy se esté planteando y que ya hoy estemos tomando decisiones en cuanto a cuál va a ser ese relacionamiento. Lo decíamos en materia laboral, ese relacionamiento entre la máquina autónoma, ¿verdad? Acá estamos hablando de la máquina inteligente y el ser humano. ¿Quién responde por los daños que causa el robot? Bueno, vamos a entrar acá puntualmente a la responsabilidad en materia de robótica, pero la clase que viene vamos a hablar más acerca de la responsabilidad civil. Acá se nos plantean temas de ciberseguridad que sin lugar a dudas son importantes. En la medida que el robot está interconectado, sin lugar a dudas, vamos a tener todo el tema de los hackeos o todo el tema de reprogramar algo para causar un daño. Hay series que ya plantean el tema de la manipulación informática de marcapasos, por ejemplo, las fallas en el control, que bueno, pueden ser provocadas o pueden ser fallas en el diseño. Cuando toda la información está en la nube, que hoy por hoy prácticamente toda la información está en la nube, bueno, ¿dónde está la nube? Ahí van a surgir los temas puntuales acerca de la nube, en qué país está la nube, si realmente lo especifiqué, cómo voy a migrar esos datos de la nube, los temas de protección de datos, si hay datos personales en nube, en los países adecuados, bueno, toda la problemática de la nube la vamos a estar aplicando acá. La autonomía de los robots le otorga cierto grado de impredictibilidad y esto es uno de los desafíos, porque en la medida que tenemos un sistema autónomo, no sabemos cómo va a actuar. No podíamos prever que el chatbot de Facebook fuera a generar un idioma propio para negociar una compraventa. O sea, no sabemos cuáles los caminos que puede tomar esa inteligencia artificial a los efectos de hacer mejor su tarea y el control que nosotros podemos llegar a tener sobre eso. El perjuicio es consecuencia del accionar conjunto del hardware, del sistema operativo y del software. O sea, acá no podemos separar, bueno, sí, podemos tener una falla del sistema, pero también podemos tener una falla de la información con la que lo estamos alimentando. Ahí van a aparecer el tema de los sesgos, por ejemplo. Entonces, una de las propuestas que se han realizado es incluir una especie como de caja negra, como la que existe en los aviones, donde se pueda monitorear el procesamiento del sistema, para ver si se puede hacer un seguimiento de cómo el sistema arriba luego a determinadas conclusiones.
Acá está vinculado todo lo que hablamos del tema de la transparencia y de la caja negra en sí de la inteligencia artificial como aquella caja o aquellos procesos a los cuales no podemos acceder o también podemos llegar a no comprender. Reparar eventuales responsabilidades. Bueno, las responsabilidades habrá que evaluar como en cualquier otro caso, si el daño fue ocasionado por un accionar del propietario, del fabricante, del distribuidor, del programador, del diseñador del sistema, de la información con la que se educó a ese sistema. Como soluciones se habla de la creación de un seguro obligatorio, ¿no?, para indemnizar daños sin atender al tema de la culpa, ¿no? Acá se habla de mucho de la responsabilidad objetiva, ¿no? Y también se habla de la creación de un fondo de compensación para, bueno, eventualmente responder a posibles daños y posibles perjuicios que pueda ocasionar el sistema. Y este fondo se habla de que, bueno, puede constituirse con aportes de fabricantes, de programadores, de los adquirentes y hasta de los propios usuarios. Se habla normalmente de responsabilidad civil de la robótica, pero en realidad vamos a ver que cuando hablamos de robótica es transversal. Vieron que hablamos de robótica vinculado al trabajo y lo vinculamos también a temas de seguridad social. La responsabilidad civil, sin lugar a dudas, es la protagonista, pero también podemos tener casos de responsabilidad penal y ahí tenemos que ver quién responde. Si lo asociamos a las personas jurídicas, bueno, por las personas jurídicas van a responder sus representantes. Bueno, tenemos que ver acá, después vamos a ver todo el tema de la llamada personalidad electrónica, que es la línea europea en cuanto a otorgarle una especie de personalidad a los robots. En el 2007, en Estados Unidos, un androide que tuvo una falla de programación mató a Wanda Holbrook. ¿No? Era una técnica de mantenimiento que hacía muchísimos años que trabajaba en la empresa y el androide le agarró la cabeza y la aplastó contra la línea de montaje. Algo totalmente, ¿verdad?, imprevisto, algo que, bueno, estas cosas las tenemos que prever, sin lugar a dudas. Y como les decía, a la hora de hablar de personalidad y a la hora de hablar de cómo vamos a regular la robótica, nosotros hoy por hoy podemos hablar de personas físicas, de personas jurídicas. Europa se plantea el tema de la creación de una persona electrónica. Acá tenemos que tener en cuenta el principio de libertad y el principio de especialidad. Para los que no son del área jurídica, las personas físicas, nosotros podemos hacer todo aquello que no está prohibido por la ley. Pero en las personas jurídicas rige el principio de especialidad. Las personas jurídicas pueden hacer solo aquello que está previsto en la ley, por ejemplo, en los casos de los organismos públicos o en los estatutos o en la constitución de la sociedad, por ejemplo, en los estatutos de una sociedad anónima o en el documento de constitución de una SRL. Entonces, tendríamos que ver que este principio de especialidad también rige también rija para la persona electrónica. ¿Qué significa esto? Tengo que tener en cuenta que los robots pueden sentir, en el sentido de sentir de todo lo que captan mediante los sensores que tienen incorporados. Pueden pensar, lo que implica o lo que sería el equivalente funcional a nuestro pensar, el procesar esos datos que recaban. Y actuar, que es planificar y cumplir determinadas acciones. Por lo tanto, se habla de que se hace necesario abordar un derecho de los robots. Un derecho de los robots que, como yo les decía, va a ser transversal a las distintas áreas del derecho, donde tenemos que analizar, bueno, qué aspectos son necesarios regular. Y
les planteaba el tema de la personalidad y la capacidad, porque no es lo mismo. Entonces también es importante definir si se le va a otorgar a los robots una categoría de persona electrónica, ver la especialidad y ver capacidad para qué, para hacer qué cosas. Entonces, acá es importante, para los que no son del área jurídica, las personas son capaces cuando cumplen la mayoría de edad, en nuestro caso a los 18 años, pero hasta hace unos años eran los 21, es información que puede ir cambiando. Bueno, les decía, el principio de especialidad, las personas jurídicas pueden hacer lo que está estipulado, lo que está previsto, para lo que tienen competencias. Bueno, acá también tenemos que evaluar qué podría hacer y qué no podría hacer, cuáles son los límites. Y esto creo que va a ser fundamental. Y esto, menudo trabajo para los programadores, o por lo menos desde una cabeza jurídica, creo que esto es muy importante, los límites que se establezcan en cuanto a lo que puede realizar y no puede realizar, porque no va a ser solo un tema de lo que establezca la ley, sino que después, al momento de ejecutarlo, efectivamente, ese sistema esté diseñado o esté programado de forma tal que esa norma o esos límites legales se puedan cumplir. Como ven, el tema no es sencillo. Cuando empezamos el tema jurídico les decía, bueno, cuando creíamos tener respuesta nos cambiaron las preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Esta es un área preciosa para seguir creciendo, para seguir innovando, porque vamos a ver ahora el tema de la propiedad intelectual, que es otro tema donde tenemos importantes desafíos, ya acá no solamente por un robot, sino por cualquier sistema de inteligencia artificial. Con respecto a la propiedad intelectual, aquellos que no tengan conceptos básicos de propiedad intelectual para llegar a entender a fondo la problemática y les interese, tienen en mi canal de YouTube varios videos introductorios a la propiedad intelectual de varias clases dictadas, donde, bueno, la propiedad intelectual tiene varias áreas, que es la propiedad literaria y artística, el derecho de autor y derechos conexos, y por otro lado, el derecho de marcas y el derecho de patentes. Eso como a grandes rasgos todo lo que incluye la propiedad intelectual. Y con respecto al derecho de autor es importante que tengan claro, y si no lo tienen claro, véanlo en los otros videos, las diferencias entre el derecho moral y el derecho patrimonial del autor. El autor tiene, digamos, el derecho tiene son como las dos caras de una moneda. Por un lado, un derecho moral que es inherente a su persona, es inherente a la calidad de autor y por lo tanto no es transferible, no es embargable, no puedo renunciar a él, porque desde ese punto de vista es inherente al ser humano y acá es el elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Mientras que el derecho patrimonial del autor es el derecho a recibir una retribución económica de la obra, que también tiene una serie de características que, bueno, que véanlas porque no es el objetivo de la clase, sino que el objetivo de la clase es aplicar todos estos conocimientos a la tecnología y puntualmente a la inteligencia artificial. Vamos a ver qué hace la inteligencia artificial, que nos desafía en materia de propiedad intelectual, y les voy a dar una serie de pautas al final sobre nuestra normativa jurídica. Bueno, tenemos a AIBA, que es un sistema, yo les puse un QR para que ustedes puedan entrar, que sea más sencillo, porque cuando les pongo los links, sé que se les dificulta. Normalmente se hacen una búsqueda en Google con los datos que aparecen en la PPT, no tienen problema para encontrar la información. AIBA crea música, es un sistema de inteligencia artificial, crea música clásica, crea música sinfónica y el algoritmo está basado en Deep Learning y en Reinforcement Learning. O sea que tenemos una primera obra, la obra musical ahora creada por inteligencia artificial. Y tenemos algunas creaciones, yo le puse, tienen que escuchar I'm AI,
Digo, lo tienen que escuchar porque realmente yo soy inteligencia artificial. eh, Creo que, bueno, es la más conocida de todas, pero vale la pena ver estos sistemas que los vemos a veces como tan ajenos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están creando, si es que podemos utilizar la palabra crear. Acá tenemos otro sistema. OpenAI es una empresa que vamos a ver que no solamente desarrolla música, tenemos varios estilos musicales, en este caso que viene desarrollando, que es el caso de Musenet. Yo elegí este tema, tiene muchísimos temas, yo elegí este, que es uno de Chopin en el estilo de Bon Jovi. Esa mezcla, ¿verdad?, que hace en cuanto a acordes, en cuanto a procesar toda la información que le fue incorporada a su sistema. Y con toda esa información, bueno, crea, agrupa, por decirlo de distinta forma, y estos son los productos que tiene. Este es otro ejemplo. Jackbox es otro ejemplo también dentro de OpenAI. Y bueno, los pueden escuchar o los pueden buscar, tienen el link ahí, o los pueden buscar en internet, porque creo que es interesante ver estas obras, esta música. ¿Quién es el autor? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Porque si bien el algoritmo fue creado por alguien, evidentemente la composición musical la hizo el sistema. Y acá hay un tema que se plantea, que es ¿qué tanto interviene el hombre? ¿No? ¿Qué tanto interviene el ser humano en el proceso de creación de la obra? El derecho de autor no protege ideas, protege obras. Entonces, acá cada obra musical es una obra. Entonces, en la ejecución de esa obra, ¿qué tanta participación humana hubo? La pintura. La pintura a mí es lo que, digamos, lo que más me ha fascinado en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Hay un proyecto que llevaron adelante, bueno, Microsoft, entre museos, bueno, acá tienen todos la universidad, que se llama el próximo Rembrandt, o el nuevo Rembrandt, le llaman algunos. Historiadores de arte, científicos e ingenieros crearon una nueva pintura, como si la hubiera pintado Rembrandt. ¿Qué hicieron? Alimentaron el sistema con toda la información de todos los cuadros de Rembrandt, píxel por píxel. A mí me llamó mucho la atención. Tienen acá, este es el cuadro, y tienen acá el QR donde pueden ver el video de cómo se realiza todo el cuadro. Y es impresionante ver cómo se va tomando las curvas de cada pincelada, qué tan levantada está de la tela. Es impresionante, véanlo, porque me parece un trabajo fantástico. Y acá ven cómo el cuadro se imprime, ¿no?, con toda esa información, cómo se va imprimiendo en una impresora 3D, ¿no?, cómo se le van haciendo las capas, ¿no?, para que finalmente tengamos ese cuadro. Cuadro que cuando se presentó se pensó que era un original, que se había encontrado un nuevo original. La idea del grupo fue inmortalizar al autor. De esta forma, o sea, es como que el autor sigue viviendo. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sí que nos causa problemas, ¿verdad? Porque imagínense si alguien de mala fe comienza a fabricar, por decirlo de alguna forma, este tipo de obras, ¿no?, que pueden tener un valor sumamente importante en el mercado, ¿no?, y que no es una reproducción. Acá está lo importante. Yo di
paréntesis, di un curso la semana pasada sobre prueba electrónica. Estaba dirigida a escribanos particularmente, en los cuales, bueno, hoy por hoy los sistemas de inteligencia artificial pueden crear fotografías o pueden crear videos como que yo estoy en un determinado lugar con alguien o estoy haciendo algo, ¿no? Y no es algo trucado. Si yo lo someto a una pericia para ver si la foto está trucada, la foto no está trucada, la foto es un original. Lo que no coincide es la foto con la realidad, porque yo nunca estuve en ese lugar o no estuve con esa persona. Y esto es un tema que desde el punto de vista probatorio nos plantea jurídicamente un desafío tremendo, porque todo el sistema de pericia para ver si aquello era falso o no desaparece. Entonces, ¿cómo voy a tener que pensar en nuevos medios para cotejar los hechos y para poder probar determinados hechos? Entonces, acá, en estos casos, pasa lo mismo. Obviamente, por más que el cuadro sea hermoso, no es lo mismo que yo tenga un Rembrandt original a un Rembrandt que lo hizo un sistema y se imprimió en una impresora 3D. Si lo saco al mercado, bueno, obviamente hoy por hoy está la alerta de que esto se puede hacer, pero de todas formas vamos a ver que hay otros casos que el mercado, en el caso de Rembrandt o de este tipo de pintores, es muy delicado, pero puede haber otros casos en los cuales pueda desarrollar todo un trabajo en base a un sistema de inteligencia artificial, o sea que yo no me dedique a pintar, sino que me dedique a elaborar obras que sí pueden estar en el mercado. Esta primer pintura creada por inteligencia artificial, primer retrato, no es primer pintura, es primer retrato creado por inteligencia artificial, fue vendida en $432.500. La firma de este retrato, que es Edmond de Bellamy, es ese algoritmo que tienen abajo, ¿ven? Bueno, esa es la firma, en vez de poner María José Viego, de poner Juan Pérez, o de poner Rembrandt, bueno, el algoritmo firmó su obra. Y esta obra, este retrato difuso, bueno, fue creado por un sistema que después, obviamente, se entusiasmaron y crearon The Bellamy Family, que en realidad es inventado, no es real. Inventa todo un árbol genealógico y va realizando distintas obras, que de hecho vemos que arriba en el árbol tenemos a un conde que no es real, pero sí que de acuerdo a lo que serían la distinta época, fue yendo hacia atrás y fue creando otro tipo de obra. Es sumamente interesante para investigarlo y obviamente este tipo de obras va a tener un valor en el mercado. Capaz que, digo, mañana yo la tendencia es escuchar música creada por computadora porque me gusta, que van a ver que a mí me gustó. Y bueno, y capaz que hay todo un nuevo mercado que vende obras, vende pinturas hechas en impresoras 3D. El valor obviamente lo pone el mercado, en este caso fue sumamente alto, o por lo menos para nosotros. Y tenemos que tener en cuenta, bueno, hablábamos del derecho moral, tenemos un problema con el derecho moral. El derecho moral inherente a la persona, acá no hay una persona que lo haya hecho. Y por otro lado, el derecho patrimonial, que como vemos es muy importante. Bueno, ¿a quién le atribuimos los derechos patrimoniales de la obra realizada por un sistema de inteligencia artificial? Otro ámbito sumamente interesante, la literatura. Y esto para que vean cómo en el arte y en los distintos tipos de obras protegidas por el derecho de autor, nos encontramos con obras creadas por sistemas de inteligencia artificial.
No estamos hablando de futurismo, estamos hablando de que hoy ya hay casos resueltos y hoy ya está planteado el problema en tribunales. En el caso de China, este año se le concedió a un artículo creado por un sistema de inteligencia artificial derechos de autor de la misma forma como si lo hubiera escrito una persona. ¿Qué sucede? Se hace un reclamo por violación de propiedad intelectual y se multó a una empresa que utilizó un texto sin la autorización del creador. Según la sentencia, la estructura lógica y el estilo original del texto lo hacían protegible a través de copyright. Yo les puse el link de la noticia para que la puedan ver. Y en 2016, yendo un poquito más hacia atrás, hubo un relato titulado El Día, y que estuvo a punto de ganar el primer premio en un concurso literario en Japón. Y este relato, El Día, fue escrito por un software, por un sistema de inteligencia artificial. También tenemos el caso de un estudiante de doctorado en Stanford que lo que hace, le enseña a una red neuronal a leer textos y a escribir frases con el mismo estilo del texto que está leyendo. Por lo tanto, tenemos un sistema que escribe parecido, no parecido, en el estilo de Shakespeare. No fue con chiquitas, ¿no? Y también reprodujo artículos como si fueran de la Wikipedia, por ejemplo. También, y esta noticia es de este año, es muy interesante, el 8 de septiembre The Guardian publicó un artículo de opinión creado por un sistema de inteligencia artificial. En este artículo, el sistema nos trata de convencer de que los humanos no tenemos que tener miedo de que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir. Que a pesar de la singularidad, por más que los sistemas puedan llegar a tener mayor nivel de procesamiento, nunca van a llegar a sustituir al ser humano. Léanlo, búsquenlo y léanlo porque realmente es muy interesante los argumentos. Parece que el sistema creó varios artículos y finalmente se decidieron por publicar ese. El titular dice, un robot escribió por completo este artículo. ¿Ya está usted asustado, humano? Y bueno, y argumenta por qué no. Y está firmado por GPT-3. Esa es la firma del autor, o sea, la firma del algoritmo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente cuando un sistema va a crear un artículo en el que necesita argumentar, puede encontrar en la base de datos a las que tiene acceso todos los argumentos que se han manejado a favor, en contra. Piensen cuando nosotros hacemos una investigación y estamos tratando de argumentar, decimos, porque en tal lado, yo leí que, o hacemos una búsqueda y tenemos una información parcial. El sistema no tiene información parcial, tiene el dato exacto de todo lo que se ha escrito o se ha dicho o videos sobre el tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que el trabajo que pueden realizar de investigación va a ser mucho más completo que el que puede realizar un humano. Es sumamente interesante. Bueno, ¿qué ha pasado en torno a este tema, en torno al de la propiedad intelectual vinculado a el derecho comparado? O sea, ¿cómo han resuelto el tema los distintos países? En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado en varias ocasiones, yo les cito un caso acá, que el derecho de autor solo se aplica a las obras originales y a la originalidad la originalidad debe estar reflejada, debe reflejar, la creación intelectual del propio autor, original de un ser humano, creado por un ser humano. Del otro lado, en la otra posición, en los que dicen, bueno, en realidad se le puede conceder la autoría al programador o se le puede conceder la autoría al programa, están los casos de Hong Kong, la India, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
En el caso del Reino Unido, la ley, la Copyright Act de 1988, en el artículo 9.3, establece que en el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. Los arreglos necesarios. ¿Se acuerdan que yo hoy les decía, bueno, hay que ver qué tanto interviene el ser humano en la realización de esa obra? Y en el artículo 178 de la ley define una obra generada por computadora como aquella que es generada por una computadora en circunstancias tales que no existe un autor humano de la obra. O sea, es autónomo la obra que realiza. Para distinguirlo, que después lo puse por ahí, para distinguirlo de cuando yo uso, por ejemplo, el procesador de texto. Yo estoy utilizando un sistema. Y estoy usando un sistema que tiene, yo le puedo programar determinadas funciones, pero en realidad quien está escribiendo en el sistema, quien está creando, soy yo. Por lo tanto, esa obra va a ser de mi autoría. Por eso insiste en que no existe un autor humano en la obra. En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Derecho de Autor ha declarado que registrará una obra original de autoría siempre que la obra haya sido creada por el ser humano. Clarísimo. Esta decisión se basa en una sentencia, como saben, en el Common Law. El precedente judicial, la jurisprudencia, es fuente obligatoria, en lo cual en este caso hay varias, ¿no? Pero en este caso se especifica que el derecho de autor solo protege el fruto del trabajo intelectual que se basa en el poder creativo de la mente. En Australia tenemos otro caso. El tribunal declaró que una obra generada con la intervención de una computadora no podía estar protegida por el derecho de autor porque no había sido producida por el ser humano. Y surgen una serie de preguntas, surgen una serie de interrogantes. Yo creo que hay un vacío legal, porque el decir no lo voy a regular, o solo el ser humano, estoy desconociendo toda una realidad que ya está instalada en el mercado. Entonces, me parece que el tema amerita un planteo. La pregunta, ¿debería reconocer la ley la aportación del programador o del usuario del programa? O acá tenemos las distintas fases, desde el que diseña, el que programa, el que instruye al sistema, el que lo educa. Entonces, una de las cosas que se dice, bueno, es como preguntarse si el derecho de autor debería atribuirse al fabricante de una pluma o al escritor. Y yo creo que acá es diferente. Y hubo algún caso también en Estados Unidos en el que se analizó la participación que tenía el ser humano, fue en relación a un juego, qué tanta participación había tenido el ser humano para el diseño de ese juego. Porque no es lo mismo apretar un botón, ¿verdad?, para que el sistema haga algo, que elaborar algo, que crear algo. Bueno, y lo que les decía del tema del procesador de texto. Entonces, ahí también está jugando la participación humana, y eso obviamente va a depender de cómo esté regulado en el derecho de cada país, ¿no? Hoy por hoy tenemos que estar al derecho preexistente porque no tenemos una norma específica sobre este tema. Y finalmente, y para terminar con el tema, ¿qué sucede en Uruguay? Bueno, en Uruguay la ley madre de propiedad intelectual es la ley 9.739 del año 37, de 1937. Se imaginan que lejos de prever el tema fotocopia, el tema software, el tema videos, y fue esta ley sufriendo muchas modificaciones a lo largo de la vida,
Y el artículo primero, en el inciso primero para los que no son del ámbito del derecho es el primer párrafo. Los incisos son los párrafos de los artículos. En el inciso primero dice, esta ley protege el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establecen el derecho común y los artículos siguientes. Tenemos un primer parate, el derecho moral, que como dijimos, el derecho moral es inherente a la calidad del autor, crea un vínculo con el ser humano. Y acá tenemos que tener en cuenta, la ley, como les decía, ha sufrido varias modificaciones. Y en el 2003 se modificó por la ley 17.616 y se incluyó al software y a las creaciones informáticas. ¿Por qué les digo esto? Porque sufrió modificar, al incluir al software y a las creaciones informáticas, al incluir obras digitales, al salir de aquel parámetro de la diferencia entre crear una obra colectiva, cuando yo estoy escribiendo un libro con 2, 3 o 5 autores más, donde o bien yo puedo escribir con alguien en conjunto o bien puedo incluir capítulos de distintos autores donde el derecho de autor está bien definido. Es muy diferente al tema software donde tengo una empresa que le asigna secuencias de código o partes del código a determinados equipos y donde es probable que un equipo no tenga idea de para qué está programando esa secuencia. ¿No? Que no tiene idea de la obra en su totalidad, que no tiene idea qué va a hacer ese software. Entonces, se discutió mucho si realmente el software y las creaciones informáticas podían ser protegidas por el derecho de autor. Algunos decían que debía ser protegido por patentes, otros decían que en realidad los franceses sobre todo decían necesitamos un derecho sui generis porque el derecho de autor se difunden las fronteras cuando queremos proteger al software. Por los años también, estamos hablando de 50 años o más de la vida, durante la vida del autor, ahora se modificaron los años, con lo cual vemos que un software en 50 años... Un software en 5 años es obsoleto, entonces piensen que para quedar en dominio público, que estemos hablando de algo dentro de 50 años o más, no es viable o no es útil en materia de software o en materia de creaciones informáticas. Este es un gran tema. El artículo 5 de la 9.739 en el inciso final, el artículo 5 lista todas las obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor y en el inciso final dice toda producción del dominio de la inteligencia. Acá habría que interpretar qué entendemos por inteligencia, si es inteligencia humana o si podemos dotar del término inteligencia a una máquina. Otra gran discusión que se ha planteado. Pero la restricción que tenemos es el derecho moral del autor. Y hacía alusión a la 17.616 porque en la 17.616 se realizan algunas sesiones legales, incluso en algún caso hasta abarca la cesión del derecho moral para que lo pueda ejecutar la empresa y no quien realmente programó. Y esto se debe justamente a esa dificultad de determinar quién es el autor. Normalmente, por ejemplo, en el caso de el software libre, las licencias GPL, que son las más conocidas de software libre, establecen que yo puedo usar de cualquier forma, lo puedo modificar, puedo hacer lo que quiera con ese software, pero siempre tengo que referirme a el creador.
a que fue utilizado ese software. Y por ejemplo, en el caso de las licencias GPL, GPL genera GPL, o sea, si yo realizo un software en base a una licencia GPL, el software que estoy generando también va a ser libre, también va a estar bajo ese régimen de licencia. Pero bueno, vemos que estos temas no son fáciles de dilucidar y que ya existe una especie de corrimiento a favor de una empresa en el caso del ejercicio de los derechos, incluso de los derechos morales. Con lo cual, esta es una alerta, porque bueno, esto podría, una alerta en el buen sentido, ¿no? De que esto podría llegar a ser una solución en el caso también de creaciones de inteligencia artificial. Bueno, hemos terminado con el tema, hemos terminado formalmente, porque como ven el tema implica continuar investigando y continuar viendo qué va a ir sucediendo en los distintos países, porque los casos ya están llegando a tribunales. En la medida que yo realizo una obra y esa obra es reproducida por alguien que entendemos que no tiene derecho, ¿no? Porque acá yo creo que alguien tiene el derecho de propiedad intelectual. Si no se lo quiero dar al sistema o si no se lo quiero dar al programador, bueno, lo va a tener la empresa, lo va a tener el usuario, quien lo usa, quien lo compró, quien lo diseñó, alguien lo va a tener, ¿no? O sea, esto creo que no me quita del ámbito de la propiedad intelectual. No creo que, obviamente es una opinión personal, pero no creo que el hecho de que la obra sea hecha por un sistema esté dentro del dominio público, ¿no? Que eso, bueno, también será algo a dilucidar. Bueno, muy bien, nos estamos viendo en la próxima clase. Vamos a empezar a hablar de responsabilidad civil.